¿Cómo estás, Laura? Estás debutando como concejal. Así es. Estamos ahí en el... Un cargo inédito para la izquierda. Para la izquierda, Córdoba, ¿no? sí. No quiero que la palabra inédito no... No, pero es histórico para nosotros, claro, sí. Claramente, porque es la primera vez que ingresamos al Consejo Deliberante, un espacio donde no habíamos conseguido representación. Quedamos en 2015 a muy pocos votos. Sí, una sola banca, donde vamos a tener el método ya histórico del Frente Izquierda, que es de rotación en los cargos, en tiempos equivalentes, las tres fuerzas del Frente Izquierda. Y entonces que dividimos en tres el mandato. Exactamente. Y los otros representantes, iba a ser Cintia Frencia, sí, y Alfredo en segundo término, y Alfredo Leites. Hubo otra compañera, de acuerdo a cómo se aplique la ley de cupo, porque está sin reglamentar, entonces ahí. Pero en principio es el tercero de la lista, así que entraría él. Bueno, te quiero preguntar antes, ¿qué pensás de lo que dijo anoche Alberto Fernández? Bueno, estaba viendo ahí la conversación, inclusive creo que hay un elemento que, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, que Córdoba votó masivamente al macrismo a nivel nacional como a nivel provincial a Schiaretti. O sea, 6 de cada 10 de los votos de Schiaretti fueron para Macri a nivel nacional. Y eso se explica porque han tenido una convivencia tremenda, han cogobernado y de alguna manera hay una Córdoba que se ha opuesto más históricamente a las gestiones del kirchnerismo. Esto no habilita a que se caracterice a la Córdoba como gorila, como si no tuviese ningún tipo de posibilidad de cambio, y de hecho las condiciones de esta Córdoba que votó a Macri o votó a Schiaretti son de una enorme desigualdad social, de una pérdida enorme de los puestos de trabajo. Entonces ni Schiaretti tiene un cheque en blanco, inclusive por la alta votación que tuvo, ni el próximo gobierno tendrá una situación fácil, sobre todo en este marco. Y después ni hablar de que eso no es excusa para pensar que los laburantes, que en Córdoba es cierto que hay una tradición más del radicalismo, pero que es un radicalismo que viene de Sabatini, que tenía elementos de la atención de cuestiones sociales, y los trabajadores han apoyado ese radicalismo. Tiene como... El radicalismo de Angelos también entraría en esa corriente, digamos, sí, con algunas características. Fue más neoliberal el angelosismo. Pero sí, de todas maneras tenía un mecanismo, el PAICOR, piensa en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, desde en una ya. Cuestión de contención. Sí, de contención, social. claro. Entonces, así como en el peronismo también está Menem, y de eso lo ocultan bastante bien, quienes ahora hablan de un peronismo progresista, no se olviden de que estuvo Menem, como en el radicalismo estuvo Angelos, y como en el radicalismo hay otros sectores más neoliberales. Es decir, desde ese punto de vista han podido coincidir y cogobernar. Inclusive Schiaretti ha tenido ataques a los trabajadores contundentes, como hemos visto en el caso de EPEC y de los laburantes de otros sectores. Entonces, lo que yo creo es que no puede ser ninguna visión de la foto electoral un fundamento, una justificación para pensar que no se puede hacer nada, sobre todo de las fuerzas que opinamos que hay que resistir estos ataques que vendrán, como lo venimos haciendo desde el Frente de Izquierda, y desde ya que ahí el kirchnerismo, porque creo que hay un debate con el kirchnerismo, ha colaborado inclusive en que la foto sea tan amarilla. ¿Por qué? Porque le bajaron la lista para apoyar a Schiaretti, y Schiaretti terminó jugando con Macri. Entonces, ahí hay una responsabilidad de la que hay que dar cuenta. Desde el Frente de Izquierda siempre hemos apostado al revés, a una perspectiva de independencia política, justamente para no caer en esa doble trampa de Macri. Si quisieron seducirlo a Schiaretti con... Claro, cuando bajaron la lista la candidatura de Carro. Exactamente, en las elecciones provinciales. Entonces ahora quienes dicen Córdoba gorila, amarilla, macrista, pareciera que no hubiese nada por hacer, cuando en realidad nosotros creemos, y yo creo que son muchos laburantes que, votando en oposición al gobierno de los Fernández, han elegido votar a Macri, pero ha sido un voto también castigo. Así como en su momento vos recordabas la elección del 2015 y otras elecciones, han votado en rechazo al kirchnerismo, ¿no? Alberto Fernández estuvo cerquita de decir Córdoba gorila. Sí, estuvo al borde, sí. Por eso, yo creo que son identidades políticas, en todo caso, que cada vez son más débiles.
o preferencias políticas que cada vez son más débiles, porque en ambos casos hubo votos de rechazo. Y yo creo que hay un gran componente del voto de los laburantes a nivel nacional que es de rechazo a la gestión de Cambiemos y no necesariamente de apoyo al gobierno de Fernández. Sí, claro, eso es lo que el argentino vota por ahí mucho el anti, ¿no? Exactamente. Que no siga más y voto lo que me parece que va a ganar. Y sobre todo pensar que de cara al periodo que se viene, ya Fernández dijo que va a acompañar el mandato del Fondo Monetario, están hablando de quita, de renegociación, intereses, capital, pero lo que están pidiendo y barajando es ajuste, que esté llamando y seduciendo a los gremios para hacer pasar una reforma laboral en cuotas a través de la modificación de los convenios colectivos de trabajo, plantea una perspectiva de ataque a las condiciones de vida de los trabajadores. Pero vamos al Consejo Deliberante. Contame la primera impresión, estás recién desembarcando. Recién desembarcando, bueno, creo que hay una situación en el Consejo Deliberante que también tiene una novedad relativamente histórica, que es que vuelve el peronismo a la gestión. Creo que ahí van a apoyarse mutuamente el peronismo en la provincia con la gestión de la municipalidad. Creo que hay problemas graves que son los que vemos todos los días, los laburantes, quienes usamos el colectivo, vivimos en los barrios populares respecto a cuestiones de los servicios elementales que la municipalidad tendría que atender y no atiende o lo hace de manera absolutamente precaria y con costos enormes para la propia municipalidad porque son negocios entre los cuales intervienen los empresarios, entre ellos Romero y todo el grupo de ERSA, en el caso de los colectivos, Lusa, Cotreco, en el caso de la basura. Y bueno, ahí habrá que ver, a nosotros nos toca votar el presupuesto en segunda lectura, estamos en proceso de estudio, no hemos llegado a profundizar aún. De todas maneras, el equipo de Yarlora ya anticipó que va a haber, probablemente modificaciones, sí, por eso hay que evaluar. Pero lo que también vemos es que parece que la responsabilidad de la oposición va a recaer sobre el Frente de Izquierda porque de algún modo todos corren en auxilio del vencedor. Ya lo vimos al legislador Quinteros decir que le daba una cuota de confianza a Yarlora, hemos visto a la oposición de Cambiemos decir algo parecido. Ya te tiraste con entonces, en el primer día. No, es que son las declaraciones públicas, si no hubiesen hecho esas declaraciones públicas yo no tendría nada para opinar. Pero creo que el Frente de Izquierda tiene una responsabilidad que es profundizar lo que hemos hecho en la legislatura, que es poner una banca al servicio de los intereses de los laburantes, la juventud, de las mujeres, en el Consejo Deliberante, donde hay mucho por hacer. ¿El radicalismo también va a correr en auxilio de Yarlora, decís vos? Y yo creo que si no corre en auxilio de Yarlora se va a quedar un poco callado porque tiene en sus espaldas la responsabilidad de la gestión que fue rechazada. Digo, les va a resultar un poco difícil a los radicales defender la gestión de Mestre con el desastre que hizo, ¿no? Claro. Preguntan mis compañeros. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Pienso por ahí en el ámbito municipal, en concreto, ¿qué tipo de ordenanzas se pueden llegar a trabajar que tengan la impronta de la izquierda, ¿no? Bueno, en primer lugar, uno de los proyectos que estamos adaptando para llevar al Consejo Deliberante es el de las dietas de los funcionarios. Creo que las dietas inclusive de los concejales están al mismo nivel o inclusive un poquito más de lo que cobra un legislador. Nosotros nos hemos opuesto a esto, creemos que hay que acabar con esos privilegios y que quienes accedan a la política en cualquiera de los niveles cobren lo mismo que un trabajador, que una maestra. Bueno, entonces es uno de los primeros proyectos que nos hemos presentado a nivel nacional con Nicolás en la legislatura y que ahora lo llevaremos al Consejo Deliberante. Y después hay ordenanzas que tienen que ver con esto, con los derechos de los trabajadores, de los sectores populares. Vimos en la municipalidad en el último tiempo la discusión sobre la ley de cupo laboral trans. Bueno, creo que es escandaloso que haya habido una especulación de ambos lados con una demanda concreta y muy sentida por la población trans, como es el cupo. Nosotros vamos a impulsar propuestas de ese tipo que tienen que ver con necesidades acuciantes. Y después, luego de analizar finamente los números,
tal como lo denunciamos en la campaña, propondremos medidas que tienen que ver, por ejemplo, con la estatización del servicio del transporte para sacar del medio el negocio millonario que tiene ERSA y Romero, que encarece por un lado el boleto, o sea, quieren llevar a cerca de 40 pesos el boleto, la verdad es que es escandaloso, y obviamente pensar en la mejora del sistema del transporte. Ahí hay un proyecto como del ferro urbano, hay que ver en ese sentido qué propone el oficialismo, pero en ningún momento, por lo menos hasta ahora, hemos escuchado que esté planteada la necesidad de la estatización de los servicios como el transporte. Esa es una de las medidas que llevaremos al Consejo en lo inmediato. Para impulsarlo, la estatización plena del transporte público, ¿no? Sí, con control de los usuarios y obviamente con participación de los trabajadores, que son los que creemos que realmente saben cómo tiene que funcionar el transporte, saben a qué barrios es difícil llegar, qué condiciones hay que mejorar, inclusive sobre otras cuestiones como la pavimentación, el bacheo, etcétera, que es lo que utilizan todos los días ellos como parte de su trabajo, ¿no? Bien, Laura, ¿qué tal? Buenos días. Por ahí es una pregunta un poco amplia, pero vamos a ver cómo acotarla. Pero yo te escucho hablar desde el Frente de Izquierda y yo ya sé para dónde van a ir las propuestas que van a generar ustedes. ¿Qué pasa hoy en día con el radicalismo y el peronismo, con esto que hablabas al principio? ¿Hay una línea, digamos, de conocimiento para poder ir a donde pueden ir las medidas o están en un gris en el cual todavía no se conoce cuál es radical y cuál es peronista? Mira, yo creo que lo que acabamos de escuchar de Ardú a nivel provincial, en el sentido de que van a colaborar con Schiaretti, expresa una devolución de favores de lo que hizo Schiaretti con Macri. Creo que ahí puede haber una pista de lectura de cómo va a funcionar el Consejo, donde el yarllorismo, por decirlo de alguna manera, o el oficialismo del PJ va a tener mayoría automática por la cláusula de gobernabilidad. Creo que en el bloque de Cambiemos puede haber alguna discusión más interna con sus distintas alas, pero me parece que en general van a tener acuerdo en las políticas centrales, como lo hemos visto en la legislatura. En la legislatura Cambiemos le votó esencialmente todo al peronismo local, le vota el presupuesto, le votan las principales leyes. Muchas de ellas, por ejemplo, tienen que ver con la asistencia a los sectores más concentrados del agro. Lo escuchamos a Schiaretti decir que si se meten con el agro, se meten con Córdoba, y si se meten con Córdoba, se meten con el agro, que son los grandes pools de siembra, los grandes sectores del agronegocio, y de algún modo va a haber, por lo menos nuestra visión, por las declaraciones y todo lo que estamos viendo, como anticipo, como no han asumido las gestiones, aún no hay medidas concretas sobre las cuales evaluar, ¿no? Pero creemos que va a haber bastante sintonía en beneficiar a los grandes capitales y más bien una perspectiva de ataque a las condiciones de vida del pueblo trabajador. Muy bien, Laura, te agradecemos mucho el contacto y que tengas una buena gestión. Seguramente seguiremos conversando sobre la actualidad del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.